Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Adrián. Gracias por mirar mis videos. Si tenés alguna consulta, alguna duda, déjalo en el comentario, ¿sí? Y si necesitas, hacemos otro video en particular, déjame también en el comentario. Suscríbete, ¿sí? Regalame un suscríbete y activa la campanita, ¿sí? Y así podemos compartir mucho más allá llegamos a muchas más personas, ¿sí? Dale, muchas gracias. Después lo vamos a ver tranquilo. ¿Sí? Tenemos tiempo. Por ahora, normalmente, bajo mi óptica, yo cambio los 4. Acá tiene 4 diodos, ¿ves? 4 diodos. Me comprendés que después lo vemos tranquilo. Entonces, siempre bajo mi óptica, cuando yo lo cambio, cambio completo. Obviamente que vos tenés el montaje, que están los 4 dentro del mismo montaje, se cambia todo porque no podés. Sí, pues si saquemos uno, los otros pueden estar resentidos. Exactamente. Si yo tengo uno en corto, ponele, o abierto, significa que todos trabajaron a una gran corriente. El más debilucho de ellos fue el que murió. Pero el resto quedaron resentidos. Por eso, bajo mi punto de vista, yo lo cambio. Hay otros técnicos que no, que a lo mejor te cambian el guión nada más. Bueno, son políticas de trabajo. Nunca fue la mía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el concepto este? ¿Vamos bien? Vamos que se viene más difícil. A cuando me avisen. Si no, saquen fotos, chicos. Ya saben. Foto. ¿Vamos bien? ¿Puedo correr? Bueno, sácale. ¿Te gustan los colores? Oh, pero vos sos de River. Vos sos de River, casi. ¿Cómo sacas tu color? ¿Listo? Yo de electrónica soy ligero, así que mi respuesta de voy entendiendo es... No. En realidad vos tenés que comprender esto. Te estoy llevando a un nivel que cualquier persona lo puede llegar a entender. Lo que vos tenés que hacer es tratar de ahora de abrir la mente. Ponete en modo chico, ¿sí? ¿Por qué digo en modo chico? Los chicos tienen la capacidad... Hola, ¿cómo te va? ¿Vos de qué promoción era? ¿Yo? ¿Bien? Yo severo 42, soy yo. Nada que ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Y clase electrónica? Son todos mis alumnos. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué? Bueno, dale. Nos vemos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, excelente. Entonces, ¿por qué decía el modo chico? Porque en realidad el chico no tiene prejuicios. No dice, no sé, no puedo. El tipo es todo nuevo y todo absorbe. Por eso el modo chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, media onda, ¿sí? Onda completa, medio rendimiento, una potencia pobre, ¿sí? Un buen rendimiento, ya puedo meterle algo con corriente que se la va a bancar bien. Y voy a... Ya vimos la clase pasada eso y vamos a volver a practicar. Y tratar de no olvidarte. Bien, vamos ahora sin escalas, ¿sí? Sí, ¿no? El próximo fuente de alimentación, ¿sí? En la cual no tenemos transformador. O sea, son fuentes de alimentación sin transformador. Y acá empezamos a entrar en Houston. Eso te lo hace con resistencia. Aguanta la precisión que... Entonces, una fuente de alimentación sin transformador, vamos a ponerle sin trafo, es así. Hay varios diseños, pero vamos a hablar de, obviamente, los básicos.
Entonces, ¿qué va directo a 220? ¿No? Si es sin transformador. No, en realidad lo que hace es otro proceso para producir la tensión, que puede ser con resistencia, porque vos tenés una resistencia de serie y lo que producís es la tensión. Ahora que estamos todos sinopinólogos, vamos a entender el concepto real de la fuente de alimentación. ¿Sí? Pero para eso nos vamos a ir, porque los chinos son espectaculares, estos muchachos, la verdad que no entiendo de dónde, qué planeta salieron, ¿sí? Por eso son culturas milenarias, obviamente, porque vienen miles de años pensando antes que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos dijeron, ¿y qué es lo que dijo Kirchhoff? ¿Qué dijo Kirchhoff en la segunda ley? Que en un circuito en serie, No, en el circuito en serie así no dice. que en un nodo, perdón, en una malla cerrada. ¿Cómo era? ¿Qué decía Kirchhoff en la segunda ley? Oh, ni idea. Pregúntale a Kirchhoff. La suma de todas las caídas de tensión es igual a la fuente. ¿Sí? Está bien, con su signo es igual a cero. Yo te había enseñado la suma de los potenciales y matemáticamente tienes razón. Pero para que ustedes no se mareen, obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que le digo? Básicamente que la suma de todas las caídas de tensión es igual que la fuente. Entonces los chinos, muy inteligentemente, y así como siempre les dije a ustedes, que todo tiene una pequeña resistencia, todo tiene una pequeña resistencia, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos diseñaron este tipo de fuente que se llama sin transformador. Entonces, colocaron un capacitor en serie una resistencia, otra resistencia en serie a todo esto, colocaron este diodo, que este diodo era un Zener, ¿sí? Puedo tener un Zener, puedo tener un puente de Wheaton, puedo tener un solo diodo, media onda, dos diodos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente el retorno, ¿sí? A través de otra resistencia más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, ¿qué es lo que voy a tener? Una caída de tensión, acá voy a tener una caída de tensión, acá voy a tener una caída de tensión y acá voy a tener una caída de tensión. La suma de todos me da 220. Bueno, entonces, ¿cómo hace para...? Pero no entiendo, Adrián, cómo lo reduce. Muy simple. Matemáticamente lo hace de esa forma. Cada uno de ellos que tiene una resistencia al pasar una corriente tiene una caída de tensión, sí o sí. Entonces también lo aprendimos. Entonces, si esto tiene una caída de tensión, esto tiene una caída de tensión, ¿sí? Este tiene una caída de tensión, el diodo también tiene una caída de tensión y obviamente esa resistencia, la suma de todos te da 90. Entonces, ¿cómo lo redujo? Haciendo caer la tensión en distintas formas. Por eso no necesita, obviamente, un transformador. Entonces, la etapa, ¿sí? La etapa de reducción es toda esta completa. La etapa de rectificación, por eso te decía yo que puede ser un diodo, puede ser un Zener, puede ser un puente de Wheaton, qué sé yo, es simplemente esa. Y por último, obviamente, ¿quién? La etapa de filtrado. Siempre tiene que estar la etapa de filtrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a descansar un poquitito a la mente 5 minutitos, ¿sí? Y en la placa que les mostré recién, ¿sí? Miren, identifiquen la fuente de alimentación. De hecho, está marcado. ¿Ya subiste la clase 1? Sí, les tengo que pasar el link a ustedes. La clase 2 también está subida y obviamente le voy a pasar el link también. La 1 por hoy. Acá está la otra entrada, identifíquenla y vayan viendo los componentes. 5 minutitos, después lo vamos a ver tranquilo. ¿Tá? Así me puedo seguir a la próxima etapa, a la próxima fuente. ¿No? No, Bueno, ahí tenés la lupa.
¿Sí? ¿Vamos bien? Después vamos a ver, yo lo que necesitaba es que empiecen a ver, a identificar, mírame Álvaro, fase neutro, de ahí se va a ir una resistencia, en paralelo va a haber un capacitor, obviamente todo este circuito, y está todo ahí. En la chiquita, ahí, se ve perfecto. Míralo, pasale. Yo digo que es esta parte. Sí, pasale. Dale vuelta. Dale vuelta. ¿Está? Claro, pero no solamente eso, sino que tenés dos resistencias grandes, tenés el capacitor. Está el capacitor, la resistencia chica, está perfecto, se ve perfecto. Fíjate que el otro, el rojito ese que marcaste, dice FUSE, que quiere decir fusible. Entonces vos ahí, por ejemplo, esa es una placa de una Whirlpool, ¿sí? Básica, una No Frost. Y así, muchísimas cosas, chicos, ¿eh? Muchísimas cosas. ¿Esta tecnología hace cuánto se empezó a aplicar? ¿5 o 6 años? No, me tiene un poco más. Así, Un poco más, sí, ¿y un por qué poco. no están, o capaz No que sé. sí es... Sí, lo que pasa es que ustedes no lo ven. Claro, claro, el problema es que ustedes no lo saben. Como por ejemplo, oh, pará. Igual era solamente marcar. No, eso no importa. Este y ahí. Por ejemplo, la fuente que ahora vamos a aprender, volvé Álvaro, después lo vemos tranquilo, ¿sí? La fuente que ahora vamos a aprender, la conocen, de hecho ustedes no la conocen, la van a aprender ahora, ¿sí? Realmente, pero esta fuente ya tiene casi 40 años, y un poquito más también, sí, un poco más también, porque es el salto tecnológico de las viejas fuentes de alimentación. Las viejas fuentes de alimentación eran transformadores. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba en un televisor? ¿Cómo encendía un televisor? Por ejemplo, el valvular. ¿Sí? El valvular, en la entrada, por eso en el curso de heladeras y sobre todo también de electricidad digo exactamente lo mismo, cuando explico lo que es el transformador aislador, tienes a la entrada 220 y la salida 220. ¿Por qué caso quiero tener 220 y 220? Porque es para aislar la carga eléctricamente hablando a la red, para que cualquier problema que tuviera la carga no se vaya a la red. Por eso se ponía ese transformador ahí. Esos televisores lo tenían. ¿Por qué? Porque esos televisores tenían tensiones en la fuente de alimentación muy elevadas. ¿Por qué? Porque en realidad no. Porque en realidad las válvulas, ¿sí? Las válvulas, estoy hablando, ¿sí? Los ánodos y los cátodos, muchos de ellos trabajaban con tensiones bastante elevadas. Entonces estamos hablando de a 100, estamos hablando de 200 volts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los transformadores, como las cargas que tenían, porque eran válvulas, ¿sí? Y otro tipo de elementos discretos, como resistencias, capacitores y demás, eran grandes, no eran este tipo de CMD como los que conocemos hoy en día, consumían mucha corriente y todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El transformador te tenía que entregar esa corriente, por eso los transformadores eran voluminosos, eran grandes. Al ser cambio tecnológico, al empezar a meterse lo que es el integrado, el transistor y demás, se empezó a minimizar, se empezó a achicar la fuente de alimentación. Y para achicar la fuente de alimentación, pero que me entreguen mucha corriente, porque los viejos tubos, ahí sí ya estaban, los tubos colores, ahí sí ya estaban, y algunos blancos y negros también lo tenían, ahí sí ya estaba el flyback, el concepto del flyback, ¿sí? El flyback, por ejemplo, era un transformador de alta tensión, baja corriente, pero a una frecuencia elevada. Me entregaba al tubo rayo catódico TRC, ¿sí? Me entregaba 28.000 volts, casi 30 de amor y pasión. Te corto un segundito, el flyback no es aplicable ahora, digamos, la tecnología de ahora no es necesario. ¿Para qué? No, por eso te digo, va a estar trabajando en otra tecnología en los televisores de hoy. Sí, porque no usan más, no son tubos. Claro. No, pues el otro día me encontré una placa tirada y tenía justo un flyback que lo reconocí por casualidad que vi otro video. No son tubos, por eso no llevan flyback. Es más, de hecho el flyback se puede recuperar y se pueden hacer, por ejemplo, los boyeros de campo. Algún día le armaré un video. Algún día le armaré un video de eso. Ahora no me voy a entrar en ese detalle. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces,
para hacer ese cambio tecnológico, ¿sí? Para hacer ese cambio tecnológico, ellos tenían que diseñar una fuente de alimentación la cual tuvieran la capacidad, ¿sí?, de trabajar a una alta frecuencia, a una alta corriente. ¿Por qué frecuencia? ¿Por qué insisto tanto en la frecuencia? Porque se descubrieron que al elevar justamente la frecuencia, yo podía llegar a crear un efecto de mayor cantidad de corriente, sin consumirla, de hecho. Sin consumirla. Entonces ahí nace. ¿Cómo? No, siempre hablando de corriente. Independientemente que sea una o varias, no tengo idea. Pero sí empezó a trabajarse ahí el concepto y se diseñó un transformador especial para trabajar en esa corriente, pero para poder trabajar también en altas frecuencias. ¿Sí? Y esto es así. Me voy a adelantar un poquitito más o menos al televisor, pero vamos a verlo de esta forma. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de esta forma. Esto no es de acá. Entonces, ¿qué cacho quise hacer acá? Acá quise hacer un puente de Wheaton, pero imagínense que es un rombo eso. Un rombo de Wilson. Sí. El rompito de una marca de auto, viste, que no quiero nombrar ahora. Entonces, yo tengo ahora, por ejemplo, como siempre, fase neutro. ¿Sí? Yo voy a tener un fusible y ¿quién era este muchacho? ¿Se acuerdan? No. Ese muchacho era una protección en tensión. El fuse. En una protección en tensión. Los fuses son protecciones en corriente, por eso va en paralelo. Se llamaba Varicap, lo vimos la semana pasada. ¿No lo vimos? No lo vamos a ver ahora. Les presento, se llama Varicap. El Varicap, ¿sí?, es un dispositivo de protección. El Baristor. El Varistor o Varicap. Son sinónimos, mira. Baristor. ¿Sí? El Varistor, ¿sí? ¿Cuál es? El azul. Es un protector de tensión por sobretensión. ¿Y se pone va positivo y negativo? Siempre, porque si es un protector de tensión, ya sabe que tiene que haber una diferencia potencial. ¿Ese le achica la resistencia? No, Si sube la tensión, no. achica la resistencia. Eso es lo que vamos a ver después. Eso es el concepto de los sensores y el PTC o NTC. No tiene nada que ver. Esto es una protección, también es una resistencia, pero que está diseñada ¿para qué? Para que cuando reciba tensión, dentro de los valores que él fue diseñado, el flaco no deje pasar la corriente por acá. Vamos otra vez vuelta. Un fusible se corta. Aguanta la procesión. Entonces, cuando supera la tensión de trabajo, ¿qué es lo que pasa? El muchacho deja pasar la corriente, deja de ser una alta resistencia, se comporta casi como un conductor, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Tac! Y te salta el fusible. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo?
El flaco en un instante, mientras esté todo bien, porque yo acá puedo llegar a tener 220, joya, entonces el flaco dice, no hay problema. ¿Por qué? Porque él está diseñado, por ejemplo, a 270 volts. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, cuando yo tengo un pico de tensión acá a 270 volts, por ejemplo, digo un número, ¿no? A 270 volts, él internamente dice, Houston, estoy en el 270, bajo mi resistencia, porque antes era un aislante, una resistencia muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo su resistencia y dejo pasar corriente para el neutro, haciendo saltar el fusible. Tengo una pregunta, lo que está haciendo se le rompe la rigidez eléctrica, digamos. En realidad, sí. Eso es lo que está pasando. Sí. No permite que siga sacando Exacto. Lo que hace es se transforma en un corto y pasa toda la corriente por acá. No lo deja que pase para allá. Por eso lo protege. Por eso cuando pasa, supera la corriente que corre, pues te salta el fusible. ¿Fuiste? Claro, lo que está pasando es que tiene una aislación exterior de una capa. No vamos a meternos dentro porque no tiene sentido. No lo vas a reparar, lo vas a cambiar. No te hagas problema por eso. Pero Cuando pasa eso, se echa a perder. ¿quién? ¿El balistón? ¿El balistón? Sí. Sí. Hay que cambiar los dos, porque el fusible también porque es lo que va a hacer. ¿Cómo lo puedo medir? Se mide en resistencia. Vos cuando lo medís tiene una alta resistencia, pero normalmente cuando este actúa, vos lo vas a ver, se abre como una flor. Se abre como una flor. Sí o sí. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso lo van a ver. Le das cuenta que está cortado, este se abre. ¿Sí? Hay muchos que explotan a la miércoles. Te das cuenta porque visualmente te das cuenta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, excelente. Seguimos filmando. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace, muchachos? Obviamente se tiene que ir a la etapa de rectificación que habíamos visto anteriormente y obviamente a la etapa de filtrado. ¿Sí? Pero acá vamos a hacer un poquitito de paréntesis. ¿Sí? Antes yo le decía que obviamente el tipo iba a rectificar y iba a mandar una, en función a la tensión que tenía que trabajar, iba a tener una tensión de salida, va a tener reductores, ¿ok? En el caso de la switching, ¿qué es lo que pasa? Va a cargar, ¿qué? ¿Qué tensión va a cargar acá? Ahora está con los 220. Exacto. Por ninguna resistencia. No tengo nada, no tengo caída de tensión casi. Pero acá va a entrar en juego algo que saben únicamente ustedes a partir de ahora, los electrónicos. 220 es mentiroso. No existe 220. No existe 220. 220 es una medición promedio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo, que yo les enseñé a ustedes, que yo tenía esta forma de onda, acá, ¿sí? Si yo lo mido correctamente, yo voy a tener 220 por 1,14, estamos hablando de alrededor de 280 volts, 270 volts, acá en el pico. Lo que hace el tester que cuando me mide 220 es el promedio, porque no siempre, yo voy a tener picos, no son parejos los picos que me dan. Entonces el tester me mide obviamente 220, que es el promedio. Él hace una cuenta matemática y me da el promedio y nosotros lo conocemos como 220, 110, depende del país. Pero técnicamente nosotros lo que sabemos que es el valor verdadero, lo multiplicamos por 1,4, que es una constante, no implica, no vamos a entrar en matemática, cualquiera que sea, 220, 110, lo que sea, y obviamente ahí yo tengo el valor eficaz, el valor verdadero. Entonces, ¿qué quiero transmitir esto? Que acá entra 220, pero acá yo voy a tener 300 volts aproximadamente. ¿Y por qué 300 volts? Porque yo en los picos, el capacitor siempre va a cargar la mayor cantidad de energía que tiene. Por eso estos capacitores, los primarios, los de entrada, son siempre grandes. Agarrá la fuente del televisor. ¿Sí? Ahí está, ese capacitor grande, míralo. ¿Es grande? ¿Ok? Es grande. ¿Por qué? Porque tiene ese concepto.
tiene que almacenar esa cantidad de energía. ¿Para qué? Para transferírsela a este muchacho, que a este muchacho lo vamos a conocer a partir de hoy como transformador. Yo le pongo trafo, pero sepan que es transformador. Tipo no. Chopper. No es chopera, no te pongas contento. El trafo chopper, que es ese que está ahí, continuado, el transformador, dije. ¿Está? El trafo ese es un transformador diseñado especialmente para trabajar en alta frecuencia. Adrián, no entiendo por qué todavía alta frecuencia si yo acá tengo la de línea. Sí, pero en escena aparece alguien que es el encargado de conmutar y de darle frecuencia, que es el control en sí, la famosa switching, el control de la fuente, que es esta. ¿Sí? Internamente lo puede hacer a través de un transistor, lo puede hacer a través de un integrado y demás. Va a recibir, ¿quién? A este muchacho. Y obviamente él va a estar conectado a masa, al neutro. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sí? Toda esta parte que está acá, ¿sí? Del chopper hacia la izquierda, hacia 220, es la parte hot o caliente de la fuente. La parte que yo tengo de acá para afuera es la parte cold o fría, que son las salidas auxiliares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que eso después lo vamos a ver tranquilito. ¿Sí? Vamos a hacer un receso, así lubrico la garganta. Y sí, dale. Entonces, porque yo de acá voy a obtener las salidas que yo necesito, ¿estamos de acuerdo? Pero me quiero concentrar acá en este momento. ¿Sí? Entonces, este es el muchacho encargado, vuelvo a repetir, ya sea a través de un transistor o bien a través de un circuito integrado, conmutar, abrir o cerrar un caminito para que esa corriente que estaba acá se vaya a masa. Entonces, si se cierra, la corriente obviamente se va a masa, se abre, la corriente está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Va a fluctuar en función a quién? En función a la llave. En los viejos televisores, nosotros teníamos una frecuencia de oscilación de alrededor de 15.625 Hz, o sea, de 15 kHz. 15.625 veces abría o cerraba esa llave, por ende, acá, el campo magnético que se forma acá, fluctuaba 15.625 veces. Por ende, se metía acá, del otro lado, toda esa corriente y obviamente me mandaba las distintas corrientes para las distintas etapas que necesitaba. A este concepto, justamente lo llamamos fuente switching, que después nos vamos a meter un poquitito, pero voy a hablar más lo que es la clase que viene sobre la placa electrónica inverter. Pues me interesa que ustedes vean ese concepto en la clase, en lo que es la etapa inverter. En el resto, ¿sí?, de las placas electrónicas que nos vamos a encontrar, que estuvimos viendo, estuvimos analizando y demás, obviamente, ¿sí?, ahí yo tengo la posibilidad de ver cómo se aplica el resto de las placas, el resto de las fuentes, perdón. Pero la switching la voy a ver, o por lo menos el objetivo de este curso es que ustedes lo vean cómo trabaja dentro de lo que es una placa inverter. Ahí traje ese inversor de sistemas solares y además aquel que está allá, que justo agarró el profe, es una fuente switching común y corriente. Para LED, para tira de LED. ¿Sí? Claro, sí, son las redondotas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un break, ¿sí? Vamos a lubricar un poquito la garganta y enseguida volvemos.